Buenas tardes a todos, bienvenidos a la psicología en tu vida, conversando por una mente sana. El día de hoy tenemos un programa titulado La fuerza no siempre lo es todo, donde hablaré acerca de los traumas psicológicos. Y comenzando por el primer segmento a nivel personal, inicia la pregunta: ¿cómo inicia un trauma psicológico? Bueno, los traumas pueden ocurrir cuando una persona se ve expuesta a sucesos estresantes o a una situación que es muy amenazadora, casi algo catastrófico, que puede llegar a causar una gran disconformidad en esta persona. A esto se le llama también un evento traumático, que es lo que inicia un trauma. Como pregunta número 2, ¿qué tipos de traumas psicológicos existen? Bueno, la verdad es que pueden existir distintos tipos de traumas psicológicos en las personas. Cada uno puede llegar a desarrollar uno distinto dependiendo de la experiencia que haya tenido. Sin embargo, existen 3 tipos que se deben distinguir, que deben ser recalcados con importancia, los cuales son los traumas causados por un abuso sexual, que puede causar debido a esto un propio abuso sexual en la infancia o ya sea en la adultez. También los traumas por maltrato físico, violencia intrafamiliar, la violencia de parte de algún compañero, cosas así. El abuso psicológico también cabe dentro de esto, y finalmente los traumas que vienen desde la infancia, aquellos traumas que nos han marcado desde pequeños y que hoy en día nos pueden estar causando un problema. Como siguiente pregunta, ¿cuánto puede perdurar un trauma psicológico? La verdad es que los traumas en sí se crean en cuestión de segundos. Solo con ser expuestos a una experiencia que causa una gran impresión en la persona es suficiente para desarrollar un trauma, esta experiencia traumática, como lo decía. Los efectos que vienen luego de la experiencia traumática son los que crean un conflicto en la vida de la persona. Este llamado estrés postraumático, que llega a durar desde 6 meses hasta varios años, dependiendo mucho de la persona y si lleva un proceso de terapia, que es muy importante para poder tratar con esto. Ahora, ¿cómo afecta un trauma psicológico la vida cotidiana de una persona? Bueno, esto se ve afectado cuando se es expuesto a un trauma. Los efectos del estrés postraumático incluyen lo que es la agitación, la irritabilidad, hipervigilancia, que es estar activo las 24 horas del día a veces. El aislamiento social también es algo que los afecta mucho. Incluso se pueden volver hasta hostiles. Todos estos pueden causar grandes deterioros en lo que es la vida cotidiana de la persona, afectando hasta sus relaciones sociales, incluso cómo se desarrollan en su propia vida personal. Como siguiente punto tenemos qué efectos físicos puede tener un trauma psicológico en una persona. Bueno, un trauma puede generar, para decirlo de un solo, puede generar contracturas, tensiones, tener temblores, incluso sufrir de insomnio. Y en caso de lo que puede afectar a la persona de manera mental, o sea, a nivel mental, puedes causar incluso pérdida de memoria y bajar la capacidad de atención y concentración que tiene esta persona. Ahora, ¿es posible superar un trauma psicológico? A ver, superar un trauma y retomar el control de tu propia vida es el paso más difícil. El hecho de aceptar que tenemos este problema ya es un gran avance, y por eso es recomendado afrontarlo a través de un proceso de psicoterapia para tener un acompañamiento profesional. No todas las personas superan sus traumas o los enfrentan de la misma manera. Es por esto que es importante llevarlo siempre a tu propio ritmo, saber de que no es una carrera, no hay un límite para esto, tienes que llevarlo a tu propio ritmo y tú lo superarás cuando tú puedas, y ser acompañado a lo largo de todo este proceso. Finalmente, para concluir el primer nivel, ¿cómo definir una experiencia traumática? Bueno, como dije al inicio, pues un trauma se define por un acontecimiento negativo que causó un gran impacto emocional en el subconsciente de una persona. Es algo que lo marca, que nos deja recuerdos tal vez por el resto de nuestras vidas, o incluso podría ser por el resto de lo que dure este trauma. Esto no es fácil de superar, es algo muy difícil, y por eso sigo insistiendo en que es importante un acompañamiento profesional para poder seguir con esto.
Ahora, comenzando nuestro segundo segmento, me gustaría empezar con la pregunta de ¿cómo se ven los traumas psicológicos de una persona a nivel social? Bueno, sabemos que actualmente a nivel social es algo a lo que se le da cierto nivel de importancia, dependiendo mucho del contexto social en donde se viva. Lastimosamente no es lo suficiente. Regularmente los traumas y sus efectos posteriores son casi completamente ignorados, haciéndolos pasar por algo de muy baja importancia en la vida, que usualmente, y creo que muchos conocemos, que alguien te dice, solo supéralo, tú puedes seguir adelante, solo supéralo, sácatelo y puedes seguir con tu vida normalmente. Esto no es así, en realidad es completamente lo contrario, puede tener muchos efectos adversos, como lo dije antes, en nuestra vida cotidiana, a nivel social, a nivel individual. Entonces tenemos que ver la manera de tratar un trauma de manera correcta, como lo que es. Ahora bien, tocando un poco lo que es un trauma psicológico social, ¿crees que estos existan? Sí, definitivamente existen los traumas sociales, y estos son aquellos acontecimientos que marcan una época en la historia de un pueblo. Son eventos que han dejado su marca en la historia y que hoy en día seguimos recordando. Entre estos eventos que se puede mencionar los desastres políticos, por llamarlos así, como las revoluciones, los golpes de estado, las guerras internas o las dictaduras que ha tenido un país, así como también pueden ser los desastres naturales, cosas como terremotos, las tormentas que han afectado, explosiones volcánicas, maremotos, tsunamis. Entonces, estas son las cosas que regularmente dejan una fecha marcada socialmente, que dejan un recuerdo amargo de lo que ha pasado en la historia de un país, y esto es un trauma social. A lo que viene a ser también la llamada memoria histórica, de recordar estas fechas, qué es lo que hemos perdido, a quiénes hemos perdido y cómo nos ha afectado desde el momento en que sucedió esto hasta la actualidad, cómo lo recordamos. Como siguiente punto, ¿cree que hay traumas psicológicos que afecten el funcionamiento normal de la sociedad? Sí, se puede afectar el funcionamiento normal de la sociedad, y de hecho lo estamos viviendo en este preciso instante. Al día en que estamos estrenando este programa, hoy 27 de septiembre, estamos viviendo lo que es la pandemia por COVID-19, que esto es algo que ha dejado unas grandes secuelas psicológicas a nivel mundial y que ha afectado la manera en la que funcionábamos normalmente. Nos obligó a encerrarnos, a trabajar nuestras obligaciones, o sea, nuestro trabajo a la distancia, y buscar nuevas maneras de obtener este contacto social que nosotros tanto deseamos siendo humanos, porque los humanos somos seres sociales y tenemos que depender unos de los otros para poder seguir adelante. Entonces la pandemia del COVID-19 es algo que nos afectó como sociedad y nos obligó a vivir o buscar una manera de vivir totalmente distinta a la que estamos acostumbrados. Y esto es algo que dejará una marca para el futuro. Esto es algo que se estudiará en los libros de historia de varios años en adelante, si no es que ya se están creando. Para tocar un siguiente punto, ¿qué cambios debe haber en la sociedad para comprender lo que significa un trauma psicológico? Para que la sociedad pueda comprender lo que es un trauma psicológico en sí, primero se tienen que dejar atrás varias creencias. Primero, y la más importante, ir al psicólogo no es para locos. Todos deberíamos de asistir a terapia para tratar aquellas cosas que nos impiden desarrollarnos de una manera adecuada a nivel personal y social. Esto es algo que nos puede traer un gran beneficio para todos y también nos ayudaría a tratar nuestros propios traumas, porque no muchos tenemos de estos traumas con los que aprendemos a convivir y dicen, hey, esto se ha convertido en parte de mí, se ha convertido en parte de mi vida normal, entonces puedo con ello. A cierto punto vas a tener que ir porque vas a llegar a un punto de quiebre, le digo yo. Porque siempre hay un límite para todo lo que podemos hacer por nosotros mismos. Y segundo, esto lo mencioné antes,
Pero decirle a alguien solo supéralo, sigue adelante y una palmadita en la espalda, no es suficiente. No es de mucha ayuda para mejorar. Entonces esta creencia de que podemos superar los traumas solo porque sí, porque es algo que nos está alejando del bienestar. No es tan sencillo como solo darle ánimos a una persona. Es un proceso muy largo y muy difícil que tienen que pasar para poder superar esto. Y esto nos evita siempre tener que buscar la ayuda adecuada. Siempre estamos para ustedes como psicólogos. Y dejar atrás esta creencia de que los psicólogos son solo para los locos o aquellas personas que están mal mentalmente es errónea. Las personas tenemos que acudir a terapia. Bien, ahora para tocar otro punto, el penúltimo punto de hecho del programa de hoy. ¿Qué secuelas puede dejar un trauma psicológico? Regularmente las secuelas que puede dejar un evento traumático puede ser un estrés agudo, cuyas alteraciones perduran un mes o menos. Y si llegan a durar un mes o más, puede considerarse como un trastorno de estrés postraumático, o sea, caer en un trastorno. ¿Cuáles son los síntomas de este estrés postraumático? Es muy importante recalcar que esto no es para que la gente se autodiagnostique. Siempre para poder diagnosticar, por favor, acuda a un profesional. Pero para dar a conocer estos síntomas, pues los voy a mencionar, comenzando por asustarse o asombrarse fácilmente. Son reacciones físicas. Estar siempre alerta al peligro, como dije antes, la hipervigilancia, una conducta autodestructiva, como por ejemplo beber en exceso o conducir demasiado rápido, incluso llegar a consumir sustancias, los trastornos del sueño, la dificultad en la concentración y también, como fueron mencionados antes, lo que es la irritabilidad, los arrebatos de ira o incluso las conductas agresivas. Y bien, para poder finalizar este programa de hoy, la última pregunta es: ¿cómo podemos identificar a alguien que está viviendo un trauma psicológico? Bien, es debido a esta misma sintomatología que acabo de mencionar del trastorno de estrés postraumático. Las personas que sufren un trauma sufren de esto de manera constante. Estas son notorias y los efectos que tienen en su vida cotidiana pueden ser notados por la gente que vive a su alrededor, como familiares o incluso amigos. Se puede ver que algunas personas padecen de insomnio, de pesadillas, que se ponen irritables, tienen ansiedad, se mantienen muy nerviosos, que demuestran varios miedos, se sienten confundidos al momento de estar en alguna parte o incluso estar en su propio hogar. Suelen tener una sensación de culpa y vergüenza y muchas veces demuestran una gran indiferencia emocional. Bien, muchas gracias a todos por haber escuchado. Eso ha sido el programa del día de hoy. Nos veremos en un próximo programa y nuevamente muchas gracias a todos por escuchar.